En este vídeo vamos a explicar los parámetros básicos de la herramienta pincel. Es la que tenemos aquí. Aunque no estéis utilizando la misma versión de Photoshop que tengo yo en este momento, no importa. Todos los parámetros más o menos aparecen en el mismo sitio, las mismas herramientas. Todas ellas aparecen reunidas en ventana pincel, que también se abre con F5. Yo lo tengo aquí en esta barra de la derecha y puedo acceder rápidamente a él. Y os recomiendo que lo tengáis siempre a mano porque lo vamos a utilizar mucho. Seleccionando la herramienta pincel, aquí arriba en el panel de control nos aparecen los parámetros básicos, que son los que vamos a ver en este vídeo. Aquí en este desplegable tenemos para empezar el tamaño del pincel. Su grosor viene indicado el diámetro en píxeles. El siguiente parámetro es el de la dureza. La dureza nos va a indicar cómo demarcado es el borde del pincel. La dureza se mide del 0 al 100. Si lo pongo al 100%, voy a poner un tamaño más grande. Vemos que el trazado es muy marcado. Y al contrario, si reduzco la dureza, conseguimos un borde bastante suavizado. Nos puede servir mucho a la hora de mezclar colores unos con otros, así conseguimos que el borde de uno se mezcle mejor con el color que tiene justamente a su lado. Es posible que tengáis también otro parámetro, que es el de la punta del pincel. Con este parámetro nosotros le podemos indicar, moviendo estos dos puntos o incluso rotando, qué forma tiene la punta del pincel. Nos permitirá hacer trazados diferentes dependiendo de la orientación. Una manera de borrar la manera más rápida, tenemos aquí a la izquierda como color frontal el negro con el que estamos pintando y tenemos de color de fondo el blanco. Yo le puedo decir con un atajo que me pinte todo el lienzo con el color de fondo. Ese atajo es control y retroceso o backspace. Así ya tenemos nuestro lienzo totalmente blanco y podemos seguir dibujando. Tenemos aquí unos presets. Los más importantes son estos 6 primeros, que a simple vista podrían parecer que son iguales y están repetidos, pero tienen características diferentes. El primero es un pincel que tiene la dureza al 0%. Es un pincel muy suave. El segundo pincel tiene la dureza al 100%, por lo tanto, pintará con unos trazos muy marcados. Vuelvo a borrarlo todo con control retroceso. Fijaos, el tercer pincel, cuando dejamos el cursor encima del pincel, dice tamaño de presión circular difuso. Es decir, es un pincel suave, es igual como lo era el primer pincel, pero el grosor del pincel variará en función de la presión que ejerzamos con la paleta gráfica. Es decir, si nosotros solamente estamos dibujando con el ratón, este pincel no podremos explotar todas sus cualidades. Vamos a probar con la paleta gráfica. Es solamente alterando la presión que yo ejerzo en la paleta gráfica, puedo conseguir que aumente o disminuya el grosor. El siguiente pincel es igual que este último. Ahora tiene la dureza del 100%, pero en función de la presión que yo ejerza sobre la paleta gráfica, voy a conseguir más o menos grosor.
Photoshop está pensado para que muchas herramientas seamos capaces de utilizarlas al 100% con paleta gráfica. Así que es muy recomendable que tengamos una y así aprovechar al máximo todas sus posibilidades. Vale, pasamos al siguiente pincel. Ahora no cambia el grosor, lo que está cambiando es la opacidad. Vamos a aplicar un poquito de color. Vamos a hacer que este pincel sea un poquito más grande. En esta zona estoy disminuyendo la presión, por lo tanto disminuye la opacidad. Estoy apretando y por lo tanto aquí estaré pintando al 100%, pero si aquí disminuyo la presión, disminuye la opacidad y por lo tanto puedo hacer mezclas de colores de un modo bastante rápido. Igualmente, el sexto pincel será igual, en modo duro. Photoshop nos ofrece algunos pinceles que simulan pinceles con efectos muy interesantes. También algunos que simulan lápices, aerógrafos y otros que son pues sencillamente manchas para crear texturas, etcétera. Estos son los primeros presets que nos ofrece Photoshop. Los 6 primeros son los más prácticos y con los que os tenéis que familiarizar para utilizarlos asiduamente. Haciendo clic en esta carpeta se abre el panel pincel, que como hemos visto se cierra y se abre apretando F5. Aquí tenemos los parámetros básicos y después otros parámetros más avanzados que veremos más adelante. Después tenemos el modo de pintar. Por defecto nos viene el modo normal. Si abrimos este desplegable, veremos que todo este desplegable ya nos es familiar porque es similar al que aparece en panel de capas. Es decir, es para aplicarle directamente a la pintura uno de estos efectos. Aquí nos viene la opacidad de la que ya hemos estado hablando. Por defecto la opacidad siempre viene al 100%, pero es interesante que nos familiaricemos mucho con la opacidad, porque podemos conseguir efectos muy interesantes si aumentamos o disminuimos el valor de la opacidad. Este icono dice: la presión de tableta controla la opacidad. Ahora estoy pintando sobre la tableta. Al activarlo le estoy diciendo que le doy prioridad a la presión ejercida sobre la tableta. Es decir, ahora ya no importa qué pincel he escogido aquí, sino que ya le estoy diciendo que dependiendo de la presión que yo le ejerza, siempre controlaríamos la opacidad desde aquí. El siguiente parámetro que tenemos aquí es el modo aerógrafo. Y fijaos, estoy apoyándome sobre un punto y funciona como si fuese un spray. ¿Vale? Aprieto un poquito, suelto un poco de pintura, pero si yo mantengo en el mismo sitio, le añado bastante más pintura. Eso lo he conseguido reduciendo el flujo. Fijaos que en vez del 100% ahora está el 13%. Con un pincel suave también se ve mucho mejor el efecto que con un pincel duro. Si desactivo el modo aerógrafo, fijaos lo que pasa. Si yo me quedo en un punto y no me muevo, no le estoy añadiendo pintura en ese momento. Pero solamente si me voy moviendo un poquito, ahí sí que estoy añadiendo pintura suavemente.
Si varío la opacidad del pincel, podemos hacer pequeñas variaciones muy sutiles. Este es el modo aerógrafo con el flujo al 100%. Ahora le voy a reducir. No estamos reduciendo la opacidad del pincel, sino que le estamos diciendo que emita menos pintura el aerógrafo. Y este último parámetro que hay aquí dice: la presión de la tableta controla el tamaño. Es una herramienta que funciona de modo parecido a esta otra. Esta otra controlaba la opacidad, esta otra controla el tamaño. Hemos creado un pincel que depende totalmente de la presión que ejerzamos sobre la paleta. Pues bien, en este vídeo hemos visto las características básicas de la herramienta pincel. En otro vídeo veremos las características avanzadas.